Ahora sí vamos a ir arrancando. Gracias por estar presente hoy en nuestra última clase. Fueron 6 clases largas que tuvieron que aguantar y bueno, le agradezco que hayan llegado hasta acá. Hoy es una clase importante porque hoy vamos a tratar de darle sentido a todo lo que estuvimos viendo a lo largo de estas 6 clases. Ya lo dije varias veces, hay muchos temas para seguir profundizando. Nosotros en 6 clases vimos mucho, pero aún así hay muchísimo más por seguir investigando, seguir viendo. Toda la información que nosotros, de todo lo que conversamos acá, está disponible, se consigue se consiguen en internet, hay autores, hay libros, hay mucho material, hay muchos videos, de todos los temas que hablamos. Yo más que nada soy un facilitador, un guía, para ir llevándoles por el camino de lo que ustedes necesitan, de lo que quieren ir aprendiendo. Pero en realidad, y lo cierto es que la información está disponible y está al alcance de todos. Entonces, el que quiere puede googlear, hoy con la inteligencia artificial también, que nos facilita un montón el trabajo, las tareas, sobre todo de investigación. Hay mucho material, así que hay que aprovechar. Es un buen momento, digamos, en ese sentido, el acceso a la información y bueno, aprovechar eso. Yo estoy más que nada para ir guiándolos, para ir tratando de bajar esa teoría a la realidad, a la práctica, más que nada para eso, para ir adecuando eso a nuestra realidad. Bueno, nosotros arrancamos hablando, bueno, de qué era el marketing, hablando un poco de la historia del marketing, entendiendo un poquito la historia para poder entender un poco el uso actual del marketing, cómo fue esa evolución y no cometer los errores que se cometieron a lo largo de esa evolución y ese desarrollo del concepto de marketing. Y que aún así seguimos teniendo esas viejas prácticas y que tenemos que ir tratando de dejar de lado. Arrancamos nuestras clases así, hablando un poco de la historia, un poco de la evolución, un poco de los conceptos generales del marketing. Hablamos de cuáles eran las funciones del marketing, la investigación del mercado, la segmentación, el contacto y la interacción con los clientes, las ventas. Hablamos sobre las 4P del marketing en forma generalizada y después profundizamos un poquito más en las P de producto y precio. Hablamos un poquito de lo que es plaza y distribución, logística y distribución. Hablamos un poquito de lo que es publicidad y promoción. Hablamos un poco de lo que es la marca, la importancia de marca, una estrategia de marca. Y llegamos a nuestra clase con lo que le había dicho que en un principio que queríamos terminar con un plan de marketing para que ustedes puedan en algún momento desarrollar un plan de marketing e implementarlo dentro de su emprendimiento. ¿Qué es un plan? ¿Qué entendemos por un plan? Pasamos a la siguiente clase. ¿Qué es un plan? Todo el tiempo hablamos de plan, todo el tiempo se habla de planificación estratégica, se habla de plan de negocios, se habla de plan de marketing, de plan operativo. Todo el tiempo utilizamos la palabra plan anexada por ahí a otra palabra. El plan, en términos básicos, es una serie de acciones que nosotros definimos, que tienen un orden lógico y que se hace para llegar y para cumplir un objetivo. Eso es un plan, una serie de pasos que tienen un orden, que tienen un sentido, que tienen una lógica para poder lograr un determinado objetivo. ¿Para qué sirve? Para eso, para alcanzar objetivos. Ese objetivo puede ser una estrategia, ese objetivo puede ser algún plan de marketing, una estrategia de marketing, ese objetivo puede ser, no sé, tener mayores ventas, lograr mayor visibilidad de mi negocio, mayor volumen de facturación, mayor participación del mercado, llegar a nuevos mercados, ¿sí? El plan puede tener diversos objetivos, diversas metas. Ahora vamos a ver la diferencia entre metas y objetivos también. Pero básicamente es eso, una serie de acciones, de pasos que yo tengo que seguir para poder llegar a un objetivo. Es como un GPS, ¿sí? Yo quiero llegar a un determinado lugar, siguiendo un plan, es la forma y la mejor forma de llegar. ¿Qué se necesita para armar un plan? Yo quiero decir, bueno, necesito hacer un plan. ¿Qué es lo que primero necesito para poder armar un plan?
información. Eso sería como el insumo principal para poder desarrollar un plan. La información que está en el medio, ¿sí? La información que está en el mercado, que me dan los clientes, la información que me dan los proveedores, la información que me dan los índices, ¿sí? Las estadísticas y la información, esa se llama información externa. Por un lado tengo la información externa y por otro lado tengo la información interna. Esa es la información que tengo yo, una base de datos propia de clientes, por ejemplo, el volumen de ventas que vengo teniendo año tras año, temporada tras temporada. Si mi negocio ya tiene varios años funcionando, voy a tener más información, como suele ser esta temporada de invierno con mi negocio, como suele ser en el verano, como suele ser a fin de año, como suele ser a principio de año, cuándo vendo más, cuándo vendo menos, cuándo caen un poco las ventas, ¿sí? Tengo esa información de quiénes son mis clientes, dónde están, con qué periodicidad compran, cuánto compran, eh, la edad que tienen, dónde viven. Tengo esa información, la puedo tener, ¿sí? Esa es una información interna, mía. Y la información, la otra información, la información externa, ¿sí? Que me da el mercado. ¿Quiénes son mis competidores, mis clientes, mis proveedores, por ejemplo, ¿sí? Y lo que sucede en el macroentorno. Y la siguiente pregunta es la que queremos responder ahora. ¿Cómo se instrumenta un plan? Si hablamos de un plan de marketing, ¿cómo se instrumenta un plan? ¿Pasamos al siguiente? Estos son los pasos básicos de cualquier plan. Como nosotros hablamos de marketing, los temas, las estrategias, los objetivos van a ser objetivos de marketing, van a estar enfocados a estrategias o objetivos de marketing, del marketing mix, ¿sí? Del producto, del precio, de la logística o de la publicidad. Eh, por eso se llama plan de marketing, pero cualquier plan tiene esta estructura. Primero un diagnóstico, después una proyección, después objetivos y metas, estrategias, acciones, las acciones concretas que tengo que llevar a cabo para poder acceder, para poder implementar esas estrategias. Y por último, una etapa de control. Esta es la estructura, esto es cómo se instrumenta un plan. Esta es la estructura de cualquier tipo de plan. Les vuelvo a repetir, hasta un plan de negocio. Si yo quiero hacer un plan de negocio, tiene esta estructura. Hago un diagnóstico, cómo estoy, cuál es mi situación actual. El diagnóstico es una radiografía de una situación, ¿sí? Después hago una proyección hacia dónde estoy yendo. En base a eso planteo metas y objetivos. Después las estrategias, la mejor forma de llegar a esas metas y objetivos. Después el cómo, el qué, el cuándo, el quién lo va a hacer, son las acciones. Y después viene la etapa de medición, a ver si los objetivos que me propuse son alcanzables, si hice un correcto diagnóstico, si cumplí con los objetivos, si pude alcanzarlos, o si las acciones fueron suficientes para poder llevar adelante las estrategias, por ejemplo. Pasamos a la siguiente. Si nosotros traducimos en preguntas esa estructura, debemos tener respuesta a estas preguntas. El diagnóstico, ¿qué les dije que era? El diagnóstico es una radiografía de una situación. Si nosotros nos vamos al médico y le contamos al médico que tenemos dolor de cabeza, dolor de cuerpo, que tenemos fiebre, mucho dolor muscular, ¿sí? Probablemente el médico nos diga que tenemos dengue, por ejemplo, en base a un diagnóstico. El médico lo que hace es analizar los síntomas que yo le estoy transmitiendo o los síntomas que él está identificando, ¿sí? A su vez, y con eso hace un diagnóstico, un análisis de la situación actual, del momento, y en base a eso hace un diagnóstico. El diagnóstico es una radiografía, ¿sí? De mi situación actual. Me dice cómo estoy hoy, no me dice cómo estuve ayer ni cómo voy a estar mañana. Me dice cómo estoy hoy, cuál es mi situación actual, dónde estoy parado hoy. Eso es un diagnóstico. Tenemos que responder a esta pregunta: ¿dónde nos encontramos hoy?
La siguiente pregunta que tenemos que responder es, en base a cómo estoy hoy, ¿a dónde me estoy dirigiendo? ¿Sí? Dada esta situación, dado este diagnóstico, ¿hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Sí? Eh, Eso es una proyección. ¿Qué va a suceder de acá en más, dada esta situación actual? Si las cosas no cambian, si las cosas se siguen haciendo de la misma manera y siguen sucediendo las mismas cosas, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál es la situación actual? Se apagó la máquina, no sé. Sí, seguimos. O capaz que se te salió la A ver, un minutito. conexión. Les comparto yo mi... A ver, un poquito, estamos con unos problemitas técnicos, pero los solucionamos inmediatamente. Ahí está. Ya compartimos. Ahora sí. Entonces le decía, ¿a dónde nos dirigimos? Responder esa pregunta es lo que nos lleva a hacer una proyección hacia dónde estamos yendo, dada la situación actual, en donde nos encontramos, dada estos síntomas, dado este diagnóstico, hacia dónde estoy yendo. Esa es la respuesta a esta pregunta. ¿A dónde nos queremos dirigir? ¿A dónde queremos ir? Esa pregunta es el establecimiento justamente de metas y objetivos. Definir hacia dónde quiero ir, a qué puerto quiero llegar, cuál es el horizonte, cuál es el punto al que quiero llegar, es definir metas y objetivos. La otra pregunta que tengo que responder es, ¿cuál es la mejor manera de llegar a ese lugar a donde quiero ir? Eso no es otra cosa que plantear estrategias. La mejor manera de llegar al punto que me propuse como meta, como objetivo. Esa es la estrategia, ¿sí? Después, ¿qué acciones específicas se necesitan hacer? ¿Quién y cuándo? Esas son las acciones o las tácticas, ¿sí? O lo que se conoce como plan operativo. ¿Qué cosas tengo que ir haciendo? ¿Qué cosas tengo que ir resolviendo para poner en marcha las estrategias? Y a eso tengo que responder las preguntas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuánto va a ser? ¿Y cuánto va a salir? ¿Sí? Ahí empiezo a ponerle número a las cosas y presupuestar, ¿sí? Respondiendo a estas preguntas, lo que yo estoy haciendo es un plan táctico, un plan operativo, es decir, bueno, voy a empezar por acá, voy a hacer estas cosas, voy a comprar esto, voy a comprar aquello, voy a armar, voy a diseñar, ¿sí? Voy a poner en marcha las estrategias que me propuse para poder llegar a los objetivos pactados. Y después, por supuesto, viene la etapa de control, que tengo que medir cómo estoy trabajando, qué estoy haciendo, si me propuse bien. O sea, tengo que hacer 3 mediciones antes de poner en marcha el plan, durante el plan, mientras está en progreso el plan, y al finalizar el plan, si pude cumplir con los objetivos, si las estrategias que me propuse están bien, si el plan de acción fue el indicado para poder llegar, ¿sí? Hay un ejemplo que siempre utilizo, digamos, un ejemplo tonto, pero que es útil para graficar esto, cómo se instrumenta un plan y entender estos pasos, ¿no es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, nos queremos ir de vacaciones, ¿sí? Eh, Podemos seguir esta misma estructura para pensar nuestras vacaciones, para pensar nuestro plan de vacaciones, nuestro plan de fin de año. Y empezamos respondiendo a estas preguntas. ¿Cómo nos encontramos hoy? Y la respuesta puede ser, estoy cansado, estoy estresado, estoy con mucho trabajo. Eh, Eso pueden ser los síntomas. Y el diagnóstico es que necesito vacaciones, ¿sí? Ese es el diagnóstico en base a síntomas de cansancio, estrés, ¿sí? Fatiga laboral. Entonces, el, el diagnóstico puede ser que necesito vacaciones. Dado ese diagnóstico, ¿a dónde me estoy dirigiendo? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que va a suceder con este diagnóstico? Y bueno, va a suceder que se me va a deteriorar la salud, si sigo con estas condiciones,
voy a terminar estresado, voy a terminar internado, voy a terminar con un pico de presión, ¿sí? Esa es una proyección dada la situación actual, dado cómo estoy hoy. Estoy muy estresado, lo más probable es que termine con problemas de salud. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Bueno, ya me diagnostiqué que necesito vacaciones. Ahí viene la definición de metas y objetivos. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, me quiero ir de vacaciones a Brasil, me quiero ir de vacaciones a Ituzaingó, me quiero ir de vacaciones al interior. Esa definición de objetivos y de metas va a estar íntimamente relacionada con la etapa anterior, con el diagnóstico. Porque en ese diagnóstico no solo va a decir cómo me encuentro hoy, cuáles son mis síntomas, que me estoy estresado, que estoy muy cansado en mi trabajo, que tengo agotamiento. No solamente va a decir, no solamente me va a indicar eso, me va a dar otros indicadores ese diagnóstico, ¿sí? Que tienen que ver con cuáles son mis posibilidades, cuándo tengo vacaciones, cuándo voy a tener las vacaciones, cuántos días de vacaciones tengo, cuáles son mis recursos, cuánta plata tengo, si pude juntar los reales o la plata que necesite para viajar, o los pesos si me voy a ir acá localmente, si tengo un vehículo que está en condiciones para viajar o no tengo vehículo y tengo que optar por otro medio de transporte. Todo eso, todas esas respuestas, yo las tengo que obtener en la etapa de diagnóstico. Cuando hice un diagnóstico, tengo que obtener toda esa respuesta, mi situación actual. No solo mi situación interna, como les dije, el estrés, el agotamiento, el cansancio, sino una situación externa, ¿sí? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es mi situación económica, por ejemplo? ¿Puedo tomarme vacaciones o no puedo darme el lujo de tomarme vacaciones? ¿Tengo días disponibles? ¿Me alcanza el presupuesto? ¿No me alcanza el presupuesto? Todo eso es el diagnóstico. En base a ese diagnóstico, yo me pongo objetivos, ¿sí? Bueno, mi objetivo en base a ese diagnóstico, en base a esas posibilidades, puede ser, por ejemplo, irme a Brasil de vacaciones, ¿sí? Respondiendo a la pregunta número 3, ¿a dónde queremos ir? Después, tengo que definir cuál es la mejor manera de llegar a ese objetivo. Si me propuse ir a Brasil, tengo que ver cuál es la mejor manera de llegar. Puedo ir en auto, manejando, puedo ir en transporte, en un colectivo, puedo ir en avión o puedo ir con alguien más. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué ruta voy a tomar para ir? ¿Voy a ir por el norte? ¿Voy a ir por Irigoyen? ¿Voy a ir por Embalsa? ¿Voy a pasar por el puente, por Santo Tomé, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a mi objetivo? ¿Lo voy a hacer en un solo día? ¿Lo voy a hacer en 2 días? ¿Voy a hacer más paradas? ¿Voy a hacer menos paradas? Fíjense como todo está íntimamente relacionado. Del diagnóstico parte todo el resto. Del diagnóstico me pude definir si me voy a Brasil o viajo al interior o a un lugar más cercano. De ahí, de ese diagnóstico, también voy a definir cuál es la mejor manera de llegar, en base a los recursos que tengo, a la disponibilidad que tenga. En este caso, puedo decidir ir en auto, ¿sí? Si mi diagnóstico salió que me gusta manejar o que sé manejar, que no tengo problemas para manejar, puedo decidir que mi estrategia para ir a Brasil va a ser ir en auto por la ruta de Irigoyen, de Bernardo de Irigoyen, por ejemplo, saliendo a la mañana temprano para poder llegar a la tardecita, haciéndolo en un solo tirón. Esa sería la estrategia, la mejor manera de llegar a mi destino. Después, la siguiente pregunta que tengo que hacer son las acciones específicas que tengo que hacer para poder poner en marcha este viaje, para poner en marcha las vacaciones, para poner en marcha las estrategias. Y ahí, ¿cuáles son esas acciones específicas? ¿Qué y quién las va a hacer? Bueno, tengo que poner el auto en condiciones, lo tengo que llevar al mecánico, tengo que preparar el presupuesto, la plata, si voy a cambiar pesos por dólares, si lo voy a cambiar acá, cuándo lo voy a cambiar, cuánto voy a cambiar, bueno, cargar combustible, revisar las cubiertas, hacer la preparación del equipaje, ¿sí? Coordinar con la familia, si voy a ir solo, si voy a ir con amigos, cómo va a ser ese viaje, coordinar, repartir actividades, quién se va a encargar de una cosa, quién se va a encargar de otra.
poner fechas. Bueno, esta semana me voy a encargar del auto, la semana que viene vamos a empezar a preparar la ropa para tener toda la ropa lista y limpia para poder viajar, por ejemplo. Los últimos días preparamos la documentación que hay que llevar, los papeles del auto, los DNI, la cédula, el seguro, por ejemplo, ¿sí? Esas son las acciones específicas que yo voy a tomar para poder implementar la estrategia. Bajarme un GPS con las rutas de Brasil, averiguar un poquito cómo está el estado de las rutas, el clima, por ejemplo, el alquiler, si tengo que realizar el alquiler con anticipación. Esas son acciones. Fíjense qué importante que es también esta etapa, porque si fallo en esta etapa, se cae todo, ¿sí? Si yo fallo en una sola, se cae todo. Y por último, como última acción, el control. El control, como les había dicho recién, puede hacerse antes, durante o posterior a la implementación del plan. Antes, como un checklist, a ver si está todo en orden, si está todo establecido, si está todo definido, si no faltó nada, si no me faltó ningún paso, por ejemplo, para irme de vacaciones, si está todo correcto, si está todo en orden. Esa sería una evaluación antes de implementar el plan o de poner en marcha el plan. Después hago una evaluación durante, ¿sí? ¿Por qué hago una evaluación durante? ¿Por qué es importante hacer una evaluación durante la implementación del plan? Simplemente porque puede cambiar alguna de las variables que tuve en cuenta a la hora de definir el plan, ¿sí? Si mi plan era irme a Brasil, por ejemplo, a Camboriú, ¿sí? Si hay una variable que cambia, puede ser el clima, puede ser una ruta cortada, ¿sí? Tengo que implementar un cambio sobre la marcha, ¿sí? Tengo que ir haciendo controles sobre la marcha para poder ir ajustando el plan. Después, por supuesto, me fui de vacaciones, volví y hago una evaluación. Puede ser que no me haya gustado el lugar a donde fui, pude haber fallado en el objetivo que me planteé, pude haber fallado en la estrategia, quizás llegué demasiado cansado, entonces la estrategia no fue buena, la estrategia debería haber sido hacer más paradas en el viaje y no hacerlo en un solo tirón, ¿sí? Entonces quizás me equivoqué en la estrategia a la hora de implementar el plan. Puede ser de que el auto no estaba en condiciones para poder viajar y se me rompió a la mitad del camino, no trabajé bien en las tácticas, en lo operativo, no definí bien qué acciones tenía que hacer, no lo llevé al mecánico, entonces por supuesto que no pude cumplir el objetivo, no pude llegar a mi destino, ¿sí? Fíjense que cuando se modifica una variable puede variar todo el plan, puede cambiar todo el plan. Entonces, la evaluación tiene que ser antes, durante y posterior. Si yo con el plan no llegué, pude haber fallado en el diagnóstico, pude haber hecho un mal diagnóstico, pude haber hecho una mala proyección, pude haberme equivocado o haberme puesto objetivos muy difíciles, inalcanzables, ¿sí? Puedo no haber contado con el presupuesto para poder poner en marcha las estrategias, o esas estrategias que me propuse no son acordes para poder llegar al objetivo, no es el mejor camino para llegar al objetivo, o me pude haber equivocado en las acciones. Delegué mal, las personas a las que delegué no era la indicada para poder llevar las acciones, me puse un plazo muy acotado para poder realizar esas acciones, perdí el interés, perdí el entusiasmo, me propuse otra cosa, ¿sí? Fíjense cómo puede ir cambiando, puede haber fallado en cualquiera de las etapas anteriores. Y lo importante que es poder hacer un plan, un control, perdón, una medición. ¿Vamos bien hasta acá? Por ahí voy un poquito rápido. Me hacen así con el dedo. Ahí está. Cualquier consulta que tengan, por supuesto, como siempre me pueden ir interrumpiendo, me van escribiendo acá en el chat y yo los voy leyendo. Bueno, pasamos al siguiente. Ahora vamos a ir desarrollando uno por uno estos puntos. Vamos a tratar de no ser tan extensos. Siempre digo lo mismo y después terminamos ocupando las 2 horas del módulo. Pero bueno, vamos a tratar de no ser tan extensos hoy porque quiero dar rápido esto y pasar a explicarles lo que es el trabajo final.
¿sí? Bueno, lo que hablaba del diagnóstico. El diagnóstico, les dije que es un análisis situacional, ¿sí? ¿Cómo estoy hoy? Una radiografía en base a determinados síntomas, yo hago un diagnóstico. Esos síntomas pueden venir del microentorno o del macroentorno. Esto lo habíamos visto cuando hablamos de investigación de mercados, ¿sí? Yo les vuelvo a repetir esto, que lo que estamos por ver ahora es como un cierre de todo lo que vimos desde la primera clase. Esto lo estudiamos un poquitito cuando vimos el módulo de investigación de mercados, ¿sí? El análisis del microentorno y el análisis del macroentorno. El análisis externo de una situación, del microentorno, lo obtengo de estudiar quiénes son mis clientes, quiénes son los competidores, quiénes son los proveedores, quiénes son los productos sustitutos y quiénes son los competidores potenciales. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un trabajito, una pequeña dinámica con el caso del supermercado California? ¿Sí? Acá como un ejemplo local. Y tratamos de entender quiénes eran sus clientes, quiénes eran sus competidores, quiénes eran sus proveedores, qué era un producto sustituto y qué era un competidor potencial. Eso es parte de un análisis del mercado, que son las 5 fuerzas competitivas, y me da la información de dónde estoy parado, ¿sí? Quiénes están alrededor mío. A su vez, ese mercado que está acá, yo estoy acá, y esto es lo que me rodea, los clientes, los competidores, los proveedores, los productos sustitutos, son lo que forman mi comunidad, los que están alrededor mío. A su vez, ese mercado, dijimos, que se ve afectado por variables macro, ¿sí? Como por ejemplo la inflación, el tipo de cambio, alguna política, algún momento como el que vamos a vivir el próximo fin de semana, que tiene que ver con las elecciones, por ejemplo, alguna cuestión cultural, alguna moda, ¿sí? Son variables macroeconómicas y que influyen directamente en mi mercado y en mi negocio, ¿sí? Ese análisis, el estudio de externo a la situación, del microentorno y del macroentorno, va a formar parte de la información que yo necesito como diagnóstico para poder armar mi plan. Pasamos a la siguiente. A su vez, yo les dije que había información no solamente externa, ¿sí? De la información externa recién mismo que hay del microentorno y del macroentorno. A su vez, hay información interna, ¿sí? Que es lo que yo ya tengo, lo que yo ya manejo y ya conozco por el desarrollo habitual de mis actividades, ¿sí? Por el tiempo que vengo trabajando. Y esa información va a estar dada por el producto, por mi producto, cómo es mi producto, cuáles son sus atributos, de eso también hablamos, cuáles son los beneficios, cuál es el producto básico, cuál es el producto real, cuál es el producto aumentado, qué necesidades satisface mi producto, ¿sí? Esa información me da las pautas de qué es lo que estoy haciendo, cuál es el precio, en base a qué está el precio, si es un precio que está en el mercado, si es un precio que es lo que está dispuesto, yo lo puse porque es lo que está dispuesto a pagar el cliente, o lo puse porque es un precio que ya está establecido, o definir el precio en base a mis costos, ¿sí? ¿Cómo es el lugar donde vendo? ¿Dónde vendo más? Si vendo en ferias, si vendo a través de redes sociales, si vendo a través de una página web, si vendo de puerta en puerta o de negocio en negocio, si vendo a través de WhatsApp, ¿sí? ¿Cómo el cliente llega a mí? ¿Cómo mi producto llega a sus manos? ¿Qué estoy haciendo en publicidad de promoción? ¿Cómo doy a conocer mi producto? ¿Cómo doy a conocer mi emprendimiento? ¿Cómo me comunico con el cliente? Eso es parte de mi información interna. Con todo eso, yo lo que armo es un sistema de información para poder poner en marcha mi plan y para poder ir desarrollando las demás etapas. Fíjense cómo vamos utilizando todo lo que estudiamos, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo en estas 5 clases anteriores, lo vamos repasando acá y lo vamos utilizando como insumo para el desarrollo de nuestro plan. Pasamos a la siguiente. Además
de analizar el entorno, además de el microentorno, el macroentorno, y además de hacer un análisis interno, fundamental es hacer un análisis de mi consumidor, de cuál es mi segmento, si tengo un segmento, o si tengo identificado dentro de ese segmento, tengo identificado un nicho, cuál es el perfil de mi cliente, cómo es mi cliente ideal, quién es el buyer persona. El buyer persona es un término en inglés, pero es definir ficticiamente a mi cliente, imaginariamente a mi cliente. ¿Cómo es mi cliente? ¿Qué hace? Desde cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, qué costumbres, qué es lo que hace. ¿Sí? Eso de definir el buyer persona o el cliente ideal. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil de mi cliente ideal? Fíjense cómo acá tenemos 4 conceptos y los 4 son distintos. Vimos que era segmento, vimos que era nicho, identificamos a nuestro cliente, cuál es el perfil de nuestro cliente, lo que le decía recién, cuántos años tiene, dónde vive, qué costumbres, qué necesidades tiene, qué objetivos tiene, por qué nos compra, por qué no nos compra, ¿sí? Entender qué es lo que está en la cabeza de nuestro cliente. Pasamos al siguiente. Acá está lo que les decía recién, el buyer persona. No es un segmento de mercado, el buyer persona es una persona imaginaria y detallada, ¿sí? Con sus datos demográficos, como les decía recién, la edad, ubicación, sus ingresos, su ocupación, con datos psicográficos, ¿sí? Qué es lo que le gusta, cuáles son sus costumbres, qué le quita el sueño, qué quiere lograr, qué objetivos tiene, cómo realiza la compra, cómo se informa. Ese sería definir el perfil del cliente, el buyer persona. Supongamos que yo me dedico a hacer viandas, ¿sí? Viandas saludables. Y tengo que identificar a mi persona, tengo que poner el perfil de mi cliente, el buyer persona. ¿Cómo lo haría? Podría decir que ese cliente, ese perfil de cliente puede estar dado por una mujer de 35 años, profesional, con un trabajo estable, con un ingreso igual o superior a 1 millón de pesos mensuales, que trabaja, que se cuida, que prioriza su estética y el cuidado de su salud. Como dice acá, por ejemplo, que no tiene tiempo para cocinar, que quiere comer sano, quiere tener una dieta equilibrada, y que vive en la ciudad de Posadas, más específicamente en el barrio Itambé-Guazú. Ese es el buyer persona, ese es el perfil de mi cliente, al cliente al que yo quiero apuntar. Por supuesto que de ahí hay un abanico de posibilidades y mi producto está destinado a muchas más personas, ¿no? A muchos más perfiles. Pero ese es el perfil ideal. En base a eso yo desarrollo todas las demás estrategias. Fíjense como todo lo que estamos haciendo acá forma parte del diagnóstico. ¿Sí? Analizamos la situación, vuelvo a repetir, como para repasar. Analizo la situación externa, ¿sí? Del mercado donde estoy. Analizo las macrovariables, la inflación, el dólar, ¿sí? Analizo a mis consumidores, quiénes son, cómo es mi segmento, y trato de definir el perfil de mi cliente. Todo esto forma parte del diagnóstico. ¿Para qué me sirve todo esto? Ahí pasamos a la siguiente filmina. Antes de eso, recordemos que mis clientes, a su vez, pueden ser no solo personas. A su vez, mis clientes podrían ser empresas, ¿se acuerdan que esto también lo vimos? Podrían ser empresas, podrían ser comercios o podrían ser instituciones. De acuerdo a quién sea mi cliente, yo voy a tener una estrategia distinta de precio, eso lo hablamos, voy a tener una estrategia distinta de producto, voy a tener una estrategia distinta de comercialización y de logística, y voy a tener una estrategia distinta también de promoción y publicidad, en base a quién sea mi cliente.
Por un lado pueden ser las personas y las familias, y por otro lado pueden ser empresas, comercios o instituciones, ¿sí? En base a quién sea mi cliente, es cómo yo voy a ir armando mis estrategias. Todo esto, ahora sí, para la siguiente filmina, es para que nosotros podamos armar un FODA. Me imagino que han escuchado hablar del FODA, nosotros también lo mencionamos, que es una matriz donde ponemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Esta es una herramienta que se utiliza en muchas áreas, en muchos campos, en muchas disciplinas. Definir, hacer un FODA, ya sea en el trabajo, en el emprendimiento, en muchos ámbitos. La fortaleza es básicamente en lo que yo soy fuerte, en qué soy bueno. En base también un poco al diagnóstico que vengo haciendo, ¿sí? De este análisis que vengo haciendo, me va a dar como resultado esta matriz. Definir en qué soy bueno yo, y es lo que me diferencia de la competencia, a su vez, es algo en lo que yo soy bueno y me diferencio de los demás, que los demás no tienen. Muchas veces cuando hablamos de fortaleza decimos, bueno, soy bueno en la calidad de los productos que hago, pero no me diferencio porque los demás también hacen productos de calidad. Entonces tengo que encontrar otra fortaleza que después se va a ir convirtiendo en mi ventaja competitiva. Después están las oportunidades. Las oportunidades son puntos o aspectos favorables que vienen del exterior y que yo los puedo aprovechar, ¿sí? Como, bien lo dice la palabra, como oportunidades. Después tenemos las debilidades, las variables en las que yo estoy un poquito flojo, por decirlo de alguna manera, y que tengo que trabajar más, que tengo que reforzar más, que puede ser por no tener los recursos, que puede ser por no tener la experiencia, puede haber un montón de motivos por los que puedo estar débil en determinados aspectos. Son los que tengo que trabajar, los que tengo que minimizar, las debilidades, y después tratar de convertirlas en fortalezas, ¿sí? Si me tengo que capacitar, por ejemplo, esa puede ser una debilidad. Y así como las oportunidades vienen del exterior, también tenemos las amenazas, las posibilidades negativas de variables que afectan el desarrollo de nuestro negocio, la incorporación de nuevos competidores, el tipo de cambio que favorece las compras en el exterior y que no me compren a mí, ¿sí? Esas variables que son ajenas, que no puedo hacer nada para detener eso, y lo que tengo que hacer es adaptarme, ¿sí? Sí puedo influir directamente en mis fortalezas y en mis debilidades, pero en las amenazas y las oportunidades lo que puedo hacer es tomar eso, usarlo para prepararme y para mejorar, nada más. Todo esto es parte del diagnóstico, ¿sí? Y con esta herramienta, con el FODA, o sea, con toda la información que estuve sacando, yo puedo construir un FODA, esta matriz. Este FODA es esa radiografía que le decía recién, la radiografía de mi situación actual. Ahí pasamos a la siguiente. Fíjense que cuando les puse el ejemplo de unas vacaciones, fíjense qué amplio es el diagnóstico, eso es a lo que quiero llegar. Fíjense qué amplio es el diagnóstico, qué importante, qué abarcativo y qué importante es el diagnóstico. Cuando les dije que el plan era ir de vacaciones, ¿sí? En el diagnóstico salía no solamente que estaba estresado, como una cuestión interna, como un análisis interno, sino salían también otras variables. ¿Cuáles eran los recursos que tenía? ¿Cuáles eran las posibilidades? Si tenía un vehículo, si no tenía un vehículo, si tenía días de vacaciones o no tenía días, cuántos días tenía. Ahí en ese diagnóstico sale todo. Si soy alérgico al sol, si, no sé, por ejemplo. Ahí sale todo. Por eso el diagnóstico es así, tan profundo. Y termino estudiando un montón de variables para finalizar en la construcción de esa herramienta que es el FODA. Lo siguiente, el punto siguiente es definir hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero. Y en base a eso defino objetivos y metas. ¿Cuál es la diferencia de objetivos y metas? A veces lo usamos como sinónimos y está bien en determinadas ocasiones. Pero en este caso separamos lo que es un objetivo de una meta.
y decimos que la meta es como a más largo plazo, ¿sí? Es el fin último al que queremos llegar, y los objetivos son como los pequeños pasos que tengo que ir dando para poder llegar a esa meta. Si lo que yo quiero es cruzar un arroyo, la meta sería cruzar el arroyo, llegar al otro lado de la orilla, y los objetivos serían ir pisando las piedritas que están en el camino paso a paso para poder llegar al otro lado, básicamente, ¿sí? Acá, como dice, la meta es el fin último al que se quiere llegar, un resultado general a largo plazo. Los objetivos son los pasos específicos que se deben cumplir para alcanzar la meta. Deben ser claros, precisos, medibles y alcanzables. Y ahí aparece este concepto que es muy utilizado, que es SMART. ¿Sí? SMART significa inteligente, ¿no es cierto? Objetivos inteligentes, SMART. Pero se dice de esta manera, se lo define de esta manera por su significado en inglés, más que nada, ¿sí? Pero en realidad lo que quiere decir esto es que los objetivos tienen que ser específicos, ¿sí? Deben ser concretos, deben estar especificados de manera concreta. A su vez, deben ser medibles, que yo pueda medir el objetivo, si le tengo que poner un número para saber después si logré alcanzar ese objetivo o no logré alcanzar. Tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable, ¿sí? Para poder entender después si yo pude cumplir o no con el objetivo. Tienen que ser alcanzables, ¿sí? De manera que yo pueda efectivamente lograr ese objetivo. A veces nos ponemos objetivos muy ambiciosos y nada, o muy idealistas y nada, no podemos llegar. Entonces tienen que ser el objetivo para que nos mantenga motivados, tienen que ser alcanzables. A su vez tienen que ser relevantes, es decir, tienen que tener un sentido lógico esos objetivos, tienen que estar de acuerdo a la meta que yo quiero llegar, ¿sí? Y después tienen que estar definidos en un periodo de tiempo, ¿sí? Me tengo que poner un plazo para el alcance de ese objetivo, porque si no, no voy a poder nunca evaluar si me fue bien o me fue mal, si yo no me pongo un plazo, si yo no le pongo una unidad de medida a esos objetivos. Eso es lo que significa objetivos SMART, objetivos inteligentes, ¿sí? Que sean, lo voy a repetir, que sean específicos, ¿sí? Bien concreto, el objetivo bien concreto, que sea medible, cuantificable, ¿sí? Que sea alcanzable, que pueda alcanzar, que sea relevante, que tenga que ver con la meta que me propuse y que esté definido en un tiempo determinado, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Para poder alcanzar los objetivos que me propuse, tengo que definir estrategias, establecer las estrategias. Y dijimos que las estrategias no es otra cosa que el mejor camino para poder alcanzar los objetivos. La mejor manera de poder llegar a los objetivos que me propuse. Mi objetivo era ir a Brasil. Bueno, ¿cuál es mi estrategia? Ir en auto, ir en colectivo. Si la estrategia es ir en auto, ¿por qué ruta voy a ir? Si definí la ruta, ¿voy a hacer paradas? ¿No voy a hacer paradas? ¿Cuántas paradas voy a hacer? ¿Sí? Esa es la estrategia, para llegar bien, para llegar entero, para no llegar tan cansado, ¿sí? En base al objetivo que me propuse. Esas son las estrategias. Si hablamos de marketing, por supuesto que esas estrategias tienen que ver con el marketing mix, con las estrategias de producto, estrategia de precio, estrategia de plaza, estrategia de promoción, ¿sí? Y pueden haber otras estrategias que tengan que ver con la marca, por ejemplo, que se llama branding, desarrollo de marca, con estrategias de mercado, ¿sí? Con estrategias de comunicación, específicas de comunicación, pero básicamente las estrategias de un plan de marketing están enfocadas en las 4P, producto, precio, plaza y promoción. Eso también lo fuimos viendo a lo largo de las clases, ¿sí? ¿Recuerdan? Cuando hablamos de producto, hablamos de cuáles eran los atributos de los productos, cuáles eran los beneficios de los productos, pero después también hablamos del ciclo de vida de los productos y la importancia de entender en qué etapa del ciclo de vida se encuentran
se encuentra el producto con el que estamos trabajando, y en base a esa etapa del ciclo de vida había distintas estrategias. ¿Se recuerdan? Ahora nosotros vamos a compartir la filmina completa con todos los slides. Y ahí pueden hacer un repaso de todo lo que vimos y van a poder ver esto. Pero básicamente es eso. Las estrategias de producto tienen que ver con eso. ¿Qué acciones, qué estrategias voy a implementar relacionadas al producto? ¿Sí? Después también hay estrategias de precio. Bien lo vimos. ¿Qué estrategia de precio voy a hacer yo para poder alcanzar el objetivo que me propuse? Voy a hacer un descuento, voy a hacer un precio especial, voy a armar combos de productos con determinados precios. Depende de lo que yo quiera hacer, es la estrategia que necesito hacer. Lo mismo con la plaza, con el lugar, con la forma de llegar a los emprendedores. Voy a vender en las ferias, voy a vender a través de las redes sociales. ¿Cuál es la mejor forma, ¿sí?, de esta variable para poder llegar al objetivo que me propuse? Lo mismo en la promoción. ¿Cómo voy a comunicar lo que quiero hacer, lo que estoy por hacer? ¿Cómo voy a dar a conocer? ¿De qué manera? ¿Qué promoción? ¿Qué publicidad voy a hacer? ¿Voy a utilizar un influencer? ¿Voy a trabajar con un community que me ayude a diseñar? ¿Voy a hacer reels? No sé, ¿qué acción, qué publicidad voy a hacer? Si voy a vender en la Costanera, bueno, ¿qué acción publicitaria, qué acción promocional voy a hacer ahí en la Costanera dentro de mi gaseo? Voy a usar cartelería, voy a utilizar el merchandising, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner una remera con el logo de mi negocio, de mi emprendimiento, voy a utilizar tarjetitas para que después me contacten. ¿Sí? Esas son las estrategias que yo voy a elegir para poder cumplir con el objetivo. Recuerden que todo esto siempre tiene que ir alineado al objetivo que me propuse. Está el objetivo y ahí las estrategias que tienen que ver de producto, precio, plaza y promoción, ¿sí?, alineadas y apuntando hacia el producto. Pasamos a la siguiente filmina. Después de las estrategias vienen las acciones. Lo que les decía yo hoy en el ejemplo de irnos de vacaciones. Responder estas preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cuánto saldrá? ¿Sí? ¿Tengo que revisar el auto? ¿Tengo que tengo que hacer la verificación técnica? ¿Tengo que actualizar el seguro? ¿Tengo que imprimir el seguro? ¿Tengo que preparar los documentos? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Se lo voy a delegar a mis hijos? ¿Se lo voy a delegar a mi señora? ¿Se lo voy a delegar a un amigo? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo va a hacer? Esta semana, la semana que viene. En esta semana, bueno, el lunes me encargo del auto. El martes me encargo de preparar ya la ropa. El miércoles me encargo de preparar los papeles. No sé, el jueves pongo la casa al día, el viernes viajo. ¿Sí? ¿A qué hora salgo? Eso es parte de las acciones, de las tácticas que voy haciendo para poder implementar mi estrategia. ¿Sí? Y ahí también entra el presupuesto. ¿Cuánto va a salir esto? ¿Sí? ¿Cuánto voy a gastar en el mecánico? ¿Cuánto voy a gastar en la mercadería que voy a llevar? Supongamos que voy a llevar alimentos. Bueno, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánta plata voy a necesitar allá? ¿Sí? ¿Cuánto voy a gastar allá? ¿Qué voy a comprar? Eso sería mis presupuestos. Y fíjense qué simple, respondiendo a estas preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto saldrá? Y puede haber más preguntas para responder, pero que tengan que ver con esto, con lo operativo. Para esto hay herramientas también que se utilizan en la administración. La más conocida es un cronograma. En un cronograma no es otra cosa que un plan detallado de actividades que tienen un orden cronológico, por eso tiene la palabra cronograma. En ese plan detallado, lo que se describen son las actividades que voy a ir haciendo, en qué tiempo lo voy a hacer, en qué plazo, cuándo lo voy a hacer y en qué plazo. Las actividades pueden ser que termina una y arranca la siguiente actividad, o las actividades pueden ir en paralelo, ¿sí?
Pero eso es un cronograma. Ahí definiendo actividades, el plazo en el que lo voy a hacer, cuántos días me va a llevar cada actividad, o qué tiempo quiero que me lleve esa actividad. Y después puedo poner quién lo va a hacer. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer y hasta cómo lo va a hacer? Eso es, armar un pequeño plan. Podemos utilizar, por ejemplo, un Excel, donde yo escribo en una columna las actividades, en otra columna de qué fecha a qué fecha voy a realizar esa actividad, en otra columna puedo escribir quién lo va a hacer, si lo voy a hacer yo, si lo voy a delegar a alguien, y en la siguiente columna puedo poner qué es específicamente lo que se va a hacer o qué voy a obtener con esa actividad, ¿sí? Y ahí lo mismo con las demás actividades. Eso lo que me da es un marco, algo como visible, una herramienta visible para poder ir armando las cosas que tengo que hacer, las tareas que tengo que hacer. Otra herramienta es el calendario, un presupuesto. Un presupuesto no es otra cosa que un plan al que le pongo números, ¿sí? Donde defino los costos de cada una de las acciones que voy a hacer, para después tener un valor final y decir, bueno, esta acción, este plan me va a salir tanta plata. Bueno, ahí veo si tengo o no tengo. Pasamos a la siguiente. Y como le había dicho, para finalizar el plan y todo plan, hay una etapa de medición, una etapa de evaluación y de control. Como les dije, antes de poner en marcha el plan, se hace una evaluación. Si todos los ítems están bien, si no me faltó nada, no me faltó mirar nada, si hice un correcto diagnóstico, no me quedó nada pendiente, si definí bien los objetivos, si están claros, si todos están cuantificables, si delegué bien las actividades, si no me cargué demasiado de actividades, ¿sí? Todo eso lo puedo ir midiendo antes de arrancar el plan, como para ir haciendo ajustes. Después, una vez que está en marcha el plan, voy midiendo también para ver cómo me está yendo, si tengo que ajustar algo en el camino, si tengo que reformular el objetivo, si tengo que reformular la estrategia porque estoy viendo que no me está llevando a ningún lado, o si cambió alguna variable del diagnóstico inicial, como le dije, no sé, en la incorporación de nuevos productos, la incorporación de nuevos competidores que me hace cambiar el mercado, se disparó el dólar y la verdad que la situación económica cambió, hubieron elecciones, después de las elecciones quedó todo muy quieto, la gente está muy expectante, no quiere gastar, ¿sí? Son variables que pueden ir cambiando y que puede hacer que mi plan tenga que readecuarse y readaptarse a estas nuevas variables, ¿sí? Y después una evaluación al finalizar el plan. Una evaluación ex post, se llama esa evaluación, que realizo una vez que termina el plan, para ver cómo me fue. Si me salió bien, si logré los objetivos que me propuse o si no los logré. ¿Por qué motivo pude no haber logrado mis objetivos? Puede ser que me haya equivocado en el diagnóstico, no hice una correcta lectura de los síntomas, no hice una correcta lectura de mi situación actual, dónde estoy parado, no hice una correcta proyección hacia dónde estaba yendo. Pude haberme equivocado en los objetivos, me puse objetivos muy difíciles de alcanzar, puse objetivos y no los cuantifiqué adecuadamente, entonces no sé si logré o no logré el objetivo. Me lo propuse en un tiempo muy corto y no me dieron los tiempos para alcanzar el objetivo. Pude haber fallado ahí. Pude haber fallado en las estrategias no eran correspondientes al objetivo de la meta que me había propuesto. La verdad que esta estrategia no tiene nada que ver con el objetivo que me puse y bueno, me pude haber equivocado ahí. O finalmente me pude haber equivocado en las acciones. Armé un cronograma, delegué las actividades y las personas en las que delegué no cumplieron su tarea, o yo mismo me sobrecargué de tareas, de actividades y no pude cumplirlas. Me desmotivé en el camino y la verdad que no lo hice. Entonces por eso falló el plan. Entonces la siguiente vez ya sé cuáles son las cosas que tengo que cambiar. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Quieren que revea algo de esto que estoy viendo ahora, del plan? El formulario, a ver, sale ese, ¿no? Bueno. Fíjense, chicos, que está el formulario de asistencia en el chat.
como para ir completando la asistencia del día, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien me quiere comentar algo hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Con esto nosotros finalizamos nuestra carrera de marketing de 6 clases con este tema que es el plan de marketing. La idea de esto era utilizar todos los conceptos que fuimos viendo en las 5 clases anteriores y entender el sentido de esos conceptos para poder después armar un plan de marketing. En base a esto, vamos a trabajar valga la redundancia, un trabajito final. Vamos a hacer un trabajito final integrador, ¿sí? Integrador, ¿por qué? Porque vamos a utilizar todos los conceptos que vimos. La evaluación no va a ser una evaluación de múltiple choice o de preguntas y respuestas, sino que va a ser un trabajo práctico en el que van a tener que utilizar el ejemplo de ustedes, ¿sí? Ponerse ustedes mismos como ejemplo y trabajar en esta dinámica. A ver, pasamos a la siguiente, Firmina. ¿En qué va a consistir el examen? Nada más y nada menos que hacer un plan de marketing. Esto que estuvimos hablando recién, en esta hora, van a tener que desarrollarlo ustedes con su negocio, con su emprendimiento o con su idea de negocio. Sé que había muchos que tenían idea de negocio todavía, que no lo tenían desarrollado, pero que igualmente lo pueden hacer, ¿sí? Un plan de marketing puede ser para un negocio que está en marcha, como para un negocio que está todavía en pañales o que está en una idea aún, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, van a tener que hacer estos pasos. Primero un diagnóstico, ¿sí? Y cada una de estas consignas. Analizar el mercado, describiendo quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus competidores, quiénes son sus productos sustitutos y quiénes pueden ser sus potenciales competidores, ¿sí? Tienen que poder responder esto. Aquellos que todavía no implementaron, no pusieron en marcha su negocio, también tienen que responder esto. ¿Quiénes van a ser sus clientes? ¿Quiénes van a ser sus proveedores? ¿Quiénes son o podrían ser sus competidores, sustitutos y competidores potenciales? ¿Sí? Van a tener que definir el producto, qué es lo que hacen, cuál es el producto que realizan, ¿sí? Definir el producto. Una vez que defino el producto, ¿sí? Yo lo que hago es esto, mi producto es esto, bien definido. Van a tener que poder describir sus atributos y sus beneficios. ¿Se acuerdan qué eran los atributos y los beneficios? Los atributos eran las características de mi producto, las cualidades de mi producto. Y el beneficio es lo que obtiene el cliente. ¿Qué beneficio obtiene el cliente? ¿Qué ventaja obtiene el cliente al adquirir mi producto? ¿Sí? Y poder responder a esta pregunta, ¿qué necesidades satisfacen? Cuando nosotros vimos en la unidad de producto cuál era el producto básico, ¿sí? Ahí vimos un poquito de esto. ¿Qué necesidad satisface? ¿Cuál es la razón de ser de mi producto? ¿Sí? Bueno, eso tienen que poder responder. Después, quiero que definan el segmento o nicho de mercado, ¿sí? Si no tienen un nicho de mercado, el segmento. ¿Cuál es el segmento de sus clientes? ¿Sí? Mis clientes son personas que viven en tal lugar, de tal edad a tal edad, hombres o mujeres, que tienen tal o tal comportamiento, tal o cual costumbre, o tal o cual estilo de vida. ¿Se acuerdan que había varias maneras de segmentar? ¿Sí? Varias técnicas de segmentación. Bueno, ver cuál es la mejor manera de segmentar, para que ustedes puedan definir su segmento, cuál es su segmento. Y en base a eso, después, quiero que ustedes también hagan el buyer persona. ¿Cuál es el perfil de su cliente? ¿Cuál es su cliente ideal? ¿Sí? Necesito que puedan especificar esto. Bueno, mi cliente, yo hago viandas saludables, mi cliente, el buyer cliente o mi cliente ideal es este. Una mujer de 35 años, profesional, con ingresos mayores a $1.000.000 de con muchas actividades, que prioriza la estética y el cuidado de su salud, y que no tiene tiempo para cocinarse,
entre otras costumbres, ¿sí? Entre otras variables. Con eso yo defino el perfil, cuál es el perfil de mi cliente. Eso quiero que lo puedan hacer ustedes también. En base a ese diagnóstico, tienen que armar un FODA chiquitito, ¿sí? Donde puedan ustedes mencionarme 2 fortalezas, 2 debilidades, una amenaza y una oportunidad, ¿sí? Todo esto es parte del diagnóstico. Quiero que hagan un profundo diagnóstico de su negocio para saber dónde están parados. Después de eso, van a definir objetivos de SMART, ¿sí? Los objetivos que cumplan con los requisitos de SMART. Lo que vimos recién. ¿Qué tienen que tener un objetivo para cumplir con la cualidad de SMART? Esto que les hablábamos, que tienen que ser específicos, bien concretos el objetivo, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que estar medidos en un tiempo y tienen que tener un sentido, tienen que estar alineados con la meta, ¿sí? O con mi razón de ser, con mi misión, con la visión de mi negocio. Ese es un objetivo SMART. Después, definir cuál es la meta, ¿sí? O en realidad, que es al revés, definir cuál es la meta, ¿sí? De mi plan de marketing. Esto está planteado al revés. Definir cuál es la meta de mi plan de marketing y después cuáles son los objetivos que me van a poder permitir alcanzar esa meta, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Firmina. Después van a tener que establecer las estrategias. ¿Qué estrategia de segmentación? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había distintas estrategias de segmentación. Una estrategia que era diferenciada, cuando yo podía hacer un producto para cada segmento. Había una estrategia que era indiferenciada, una que era un producto para todos, ¿sí? Para todo el mercado, para todo el segmento. Y después había una estrategia que era como de enfoque, donde yo podía hacer un producto distinto para cada uno de los segmentos, ¿sí? Había 3 estrategias de segmentación. Bueno, quisiera que me definan cuál es la estrategia de segmentación de ustedes, que puedan establecer cuál es la estrategia de producto, de precio, de plaza y de promoción, ¿sí? Definir, bueno, qué van a hacer para poder alcanzar esos objetivos, cuál va a ser la mejor manera de alcanzar el objetivo que se propusieron, ¿sí? Y alguna otra estrategia que consideren necesaria, como le había dicho yo, una estrategia de marca, de desarrollo de marca, o una estrategia de fidelización del cliente. Ahí tienen como margen para poner alguna otra estrategia que no esté incluida dentro de la estrategia de las 4P. Después armar un cronograma o especificar, ¿sí? Si no quieren hacer un cronograma, que es un cronograma, es una herramienta sencilla, como les dije, si no quieren hacer un cronograma, especificar al menos cuáles son las acciones concretas que van a realizar para poder poner en marcha las estrategias, ¿sí? Respondiendo a estas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cuánto me va a salir? ¿Sí? Y por último, el control. Describir cómo van a realizar un monitoreo de su plan, ¿sí? ¿Qué cosas van a ir mirando? ¿Qué cosas van a ir monitoreando para ver si es necesario realizar un ajuste durante la ejecución del plan? ¿Sí? Vuelvo un poquito para atrás con respecto a las estrategias. Puede ser que utilicen todas las estrategias o puede ser que escojan algunas, no hay problema, ¿sí? Pero necesito que definan estrategias certeras como para poder alcanzar los objetivos que se propusieron. Pasamos a la siguiente, termina. Esto va a tener un plazo de entrega de acá a 2 semanas, al 31 de octubre. El trabajo no tiene que ser tan extenso, así que tienen tiempo, bastante tiempo. Lo que más tiempo le va a llevar es sentarse y escribir y redactar quizás. Van a tener tiempo hasta el 31, viernes 31 de octubre para poder entregar. Ese va a ser el plazo, la fecha. Van a enviar a mi correo personal, mauribertoluso@hotmail.com. En el asunto van a poner trabajo CPE, Centro de Formación para Emprendedores, y el nombre y apellido de ustedes, ¿sí? Trabajo CPE, Mauricio Bertoluso. Y me lo van a mandar en un formato de PDF. Ahí yo los voy a recibir, voy a tener un tiempito que me van a dar ustedes para que lo pueda corregir, una semana quizás, un poco más, depende de cuántos sean. Y ahí vamos a subir después las notas y la devolución al aula, ¿sí? Se le va a devolver al aula y en base a eso van a obtener la certificación del cursado. Por supuesto que el correo va a estar abierto para recibir consultas en estas 2 semanas. Me pueden escribir
con ese asunto siempre, así yo puedo identificar rápidamente y les puedo ir contestando, ¿sí? Les puedo ir respondiendo alguna consulta, alguna duda que tengan en el desarrollo del trabajo práctico. El trabajo es un trabajo corto, no es una tesis. Quizás en 3, 4 hojas ya lo pueden responder, pueden ir armando todo, depende cuánto se extiendan, pero el objetivo de este trabajo es darle un orden, darle como un norte a su negocio, a su emprendimiento, en base a lo que estuvimos viendo, en base a todos los conceptos y a los conocimientos que estuvimos adquiriendo que tienen que ver con el marketing, ¿sí? Poder implementarlo en su negocio y que no quede solamente en palabras bonitas el marketing y en acciones y en estrategias y en cosas que por ahí creemos que no las podemos implementar, ¿sí? Todo lo que vimos es adaptable a nuestro emprendimiento, a todos los productos o servicios, absolutamente todos. Todos necesitan del marketing. Y en cada emprendimiento, en cada negocio, es posible implementar un plan de marketing. Ahí estoy leyendo a Larisa, dice, hola, buenas noches, te consulto. Esta es la primera clase que hago. ¿También tengo que hacer el trabajo práctico? Larisa, ¿te incorporaste hoy a la clase? Hoy es nuestra 6ª clase. ¿Estará en el aula la presentación y consigna de trabajo? Sí, Agustina. Ahora vamos a compartir todas las filminas, desde la 1 hasta la 114, creo que son, 114 o 115 filminas, de todo lo que vimos en este tiempo. Estas filminas son una guía, ¿sí? De estudio. Ustedes con estas filminas lo que pueden hacer es ir profundizando. Como les dije hoy, la información está al alcance de todos. Googleamos y nos salen un montón de información, un montón de videos, un montón de libros. Y estas filminas más que nada son para que les sirva de guía, ¿sí? Al finalizar las filminas están las consignas del examen, lo que tienen que responder, lo que tienen que hacer, y esta última información, que es la fecha de entrega, a dónde enviar y de qué manera, ¿sí? ¿Estamos? Estaría bueno que las consignas, a ver, les voy leyendo. Federico, estaría bueno que las consignas del trabajo y lo relacionado a esté en el aula virtual. Sí, esto ya lo mismo lo estamos subiendo para que le quede, puedan ir repasando, puedan ir mirando en estas 2 semanas. ¿Sí, Federico? Rosmarí, si terminamos antes del 31, ¿podemos enviar? Sí, por supuesto. El plazo máximo es hasta el 31. Si me envían antes, en buena hora, ¿sí? No es un trabajo tan complicado, o yo me lo imagino que no es tan complicado. Sí, hay que sentarse, hay que pensar, y estoy seguro que les va a servir un montón como guía para su negocio, para su emprendimiento. Y espero que así sea, espero que les sirva como guía. ¿Alguna consulta más? Les vuelvo a repetir, si tienen dudas sobre algo, me pueden escribir, les puedo recomendar algún libro si quieren profundizar más o lo que necesiten, ¿sí? Mauri, disculpa. Si alguien necesita también algún tipo de, por ejemplo, no lo puede descargar en PDF por alguna cuestión, nos hacen avisar y le facilitamos el tema de que lo puedan hacer en Word. Y bueno, y cualquier o algún tipo de adecuación que necesiten, estamos con todo el equipo para evacuar esas dudas y ayudarlos. Buenísimo, buenísimo. Después, Gabriel pregunta, ¿la certificación? Sí, por supuesto. Cuando esté el trabajo práctico aprobado, viene la certificación firmadita, en el autógrafo. Estamos, Sandra, clarísimas las explicaciones. Bueno, Sandra, me alegro que se haya entendido. ¿Alguna consulta? Bueno. Estamos. Le dije que hoy iba a ser cortita la clase. Así ya le va quedando tiempo para arrancar el que tenga ganas de arrancar ahora con el trabajo práctico. Carolina levantó la mano. Carolina levantó la mano. ¿Quieres decir algo, Carolina? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo consulta, yo Sí. hice un trabajo práctico de emprendedura
Ajá. Y sería más o menos parecido a ese trabajo, lo ¿Y que si tú tenemos que presentar. hiciste en Introducción al Emprendedurismo, hiciste un trabajo parecido? Sí, sí, más o Bueno, menos más parecido. o menos, bueno, mejor. Puedes utilizar esa misma información entonces, puedes utilizarlo para hacer esto. Yo Bueno, no tengo acceso a los trabajos que ya vienen haciendo ustedes, no me fijé, digamos, pero aprovechá esa información que ya tenés o el desarrollo que ya tenés para complementar y hacer este trabajo, que es distinto, o bueno, sea, seguramente tiene muchas cosas en común, pero también hay cosas nuevas que habrás visto ahora en estas clases y que estaría bueno que puedas aprovecharlo por ahí. Lo que ya viniste desarrollando, implementar acá, entonces vas a tener después, al finalizar, vas a tener como algo más amplio, más abarcativo, ¿sí? Sí, Mauri, bueno, Clau le pidió un modelo, el modelo Canvas le pidió. El modelo Canva. Bueno, el Sí. modelo Canva ya le clarifica un montón, ¿sí? Yo la conozco a Claudia, así que ya sé perfectamente cómo trabaja y me imagino ya cómo habrán hecho el Canva, ¿no es cierto? Te va a servir, el Canva te va a servir un montón para poder trabajar esto, ¿ya? Porque ahí viste clientes, ahí viste proveedores, ya definiste tu propuesta de valor, tu producto, así que sí, te va a servir un montón para poder definir estas cosas, por lo menos para la primera etapa de diagnóstico, sobre todo, ¿sí? sí, por eso le preguntaba, porque ya Sí, hicimos y ujú. me va a Buenísimo. ayudar bastante. Sí, aprovechen esa herramienta que les va a ayudar, seguro que les va a ayudar, sí, sin duda. Bueno, gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes, gracias por quedarse, por estar, por acompañarme en estas 6 clases. Eh, bueno, terminamos. ¿Alguna consulta Bueno, más? gracias Mauri por todo, muchísimo. Marcos también por todo el equipo, muchísimas gracias. Permiso, Sí, una consulta con el trabajo de California que hicimos. ¿Tenemos que presentar también o no? No. Eso fue una dinámica para trabajarla en clase nada más, como para tener un ejemplo, nada más. Fue un Bueno, trabajito como para ir trabajándolo acá y para ir entendiendo los conceptos que íbamos viendo, nada más. gracias, profe. Este es el trabajo que tienen que presentar, es este. Bueno, gracias. ¿Está? Bueno, gracias a ustedes. Gracias por quedarse hasta acá, por acompañarme los viernes, que no es fácil estar un viernes hasta esta hora, por ahí uno viene cansado de sus actividades cotidianas y quedarse hasta esta hora es un montón, así que lo valoro muchísimo. Lo valoro muchísimo. Les agradezco. Para mí también es un esfuerzo estar acá. Y entiendo el esfuerzo que hacen ustedes también para quedarse acá y lo valoro y lo agradezco mucho. Que nos veamos en otra oportunidad. Mientras tanto, seguimos conectados. Gracias. gracias, buen fin de semana. Igualmente. Gracias.